Bon día, buenos días, boas días. Iniciamos. Good morning. Thank you. Iniciamos esta conferencia agradeciendo muy sinceramente, en primer lugar, la presencia del profesor Carlos Alberto Torres en nuestra universidad y, bueno, empezaré dando algunas breves notas de su perfil académico. No es la primera vez que el profesor Torres nos visita a la ciudad de Valencia, nos conoce. Yo creo que viene aquí porque está a gusto, está en buena compañía y nosotros, lógicamente, consideramos que es un privilegio contar con su presencia en esta ocasión. Carlos Alberto Torres es profesor distinguido, no sé si es la traducción correcta, honorario, profesor distinguido de Ciencias Sociales y Educación Comparada de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Es presidente en la actualidad de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía Mundial, es director del Instituto Paulo Freire de UCLA también, es también el director fundador del Instituto Paulo Freire en Sao Paulo, en Buenos Aires, expresidente de la Sociedad de Educación Comparada Internacional y expresidente de la Comisión de Investigación de Sociología de la Educación en ISA, ambas asociaciones las más importantes a nivel mundial del ámbito educativo. Es autor de, yo creo que me quedaré corto porque su producción va aumentando de año en año, pero aproximadamente autor de unos 70 libros y de unos 300 artículos de investigación y capítulos de libros. Entre ellos me haré eco tan solo de uno de los más recientes. Es una obra que publicó nuestra editorial valenciana Tirant lo Blanc, un libro que a su vez había sido publicado en inglés con varias ediciones consecutivas, Educación comparada, la dialéctica de lo local y lo global, un libro perfectamente recomendable como toda su obra. Pero bueno, por hacerme eco de esta obra que se publicó en Valencia, la reseño. Tuvimos el privilegio también de presentar esta obra que estoy mencionando algunos profesores que estamos aquí presentes, el profesor Francesc Hernández, el profesor Víctor Soler, el profesor Luis Lázaro, que esta tarde estará en la conferencia que impartirá en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, y yo mismo. Hasta aquí la presentación, 4 pinceladas, porque hablar del currículum del profesor Carlos Alberto Torres nos llevaría prácticamente toda la sesión. Estaríamos 2 horas y no acabaríamos. Tiene un currículum muy rico y ahora tendremos ocasión de comprobarlo directamente con la conferencia que imparta. Pero yo quería dar también alguna nota no formal, por así decirlo, de la presencia del profesor Torres, porque ha tenido la generosidad de venir a esta universidad hoy, día 10 de diciembre, un día emblemático, un día señalado, porque hace 40 años, un 10 de diciembre, la Asamblea de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, es un día importante y el profesor Torres podía haber elegido cualquier otro lugar en el mundo. Él es un ciudadano cosmopolita, pero ha querido estar con nosotros para conmemorar este aniversario. Cuando hace algunos meses manteníamos una correspondencia por correo, el profesor Torres y yo hablábamos del juego de las efemérides, ¿no? Este año es un año afortunado, muy fértil en efemérides. Es el 200 aniversario del nacimiento de Marx, el 50 aniversario de Pedagogía del Oprimido. Yo creo que nos hablará el profesor Torres, hará alguna mención a esta celebración también. Y también en fin, se cumple una celebración importante si recordamos los acontecimientos del llamado Mayo del 68, cuyo epicentro estuvo en París, en Francia. El profesor Torres va a hablar a continuación de ciudadanía mundial, como tenéis en el título de la conferencia. Yo tan solo quiero decir que creo que un magnífico ejemplo de ciudadanía mundial es sin duda el propio Carlos Alberto Torres, que desde su querida tierra natal en Argentina ha ido haciendo del mundo entero su lugar de compromiso y su lugar de trabajo. Sin más preámbulos, reiterando el agradecimiento al profesor Torres, permitirme que se me había olvidado, quería haber estado con nosotros el decano de la facultad, el profesor Albert Moncusí, acompañando y saludando al profesor Torres, pero tenía un compromiso ineludible y no ha podido estar.
pero bueno, excusamos su ausencia y es como si estuviera aquí. Yo le doy la palabra con mucho gusto al profesor Torres, impartirá su conferencia y después, si os parece, abrimos un coloquio, un debate y compartimos con él alguna de sus reflexiones. Gracias, profesor Torres, cuando quieras. Muchísimas gracias, profesor Beltrán, amigo, querido, como muchos de los que nos acompañan en la sala. Quiero agradecer y disculparme que voy a estar hablando en castellano, que es uno de los tantos idiomas que hablo mal. Por lo tanto, incluso tengo cierto miedo porque escribí en castellano el texto, pero cuando uno no escribe en castellano todos los días, incluso la lengua de Cervantes se vuelve demasiado ríspida para estos casos. Agradezco la introducción, agradezco la cordialidad, agradezco la invitación, porque yo creo que en esta época que vivimos es una época muy difícil. Lo digo viendo un auditorio de gente muy joven. La ventaja de la juventud es que no han sido todavía golpeados suficientemente por la vida. Por lo tanto, tienen un entusiasmo extraordinario que además se transparenta y que ayuda a aquellos como nosotros que hemos estado ya envueltos en distintas disputas por la justicia social a sentirnos con la necesidad de continuar ese trabajo. Así que debo decirles que sin ustedes el trabajo que nosotros hacemos no tiene ningún sentido. Por lo tanto, que ustedes estén aquí es un gran placer y un honor. Este tema de los aniversarios son importantes. Yo preparé también alguna otra observación sobre aniversarios, como por ejemplo, estamos celebrando el 50º aniversario de la circulación clandestina del ensayo escrito por Andrei Sájarov. Pensamientos sobre el progreso, la coexistencia pacífica y la libertad intelectual. Mucha gente caracteriza este ensayo como la semilla intelectual y política que rompió el ensamblage de la Unión Soviética, porque Sájarov era el padre de las armas termonucleares, era un físico condecorado y apareció como el disidente más importante de la Unión Soviética y estuvo dispuesto a pagar el precio, algo que quizá los académicos ahora no estamos tan dispuestos a hacer. Pasó 9 años en un gulag, en un campo de trabajo forzado. Lo único que me tranquiliza al hacer este comentario, que es triste, es que él muere el 14 de diciembre de 1989, poco después que la República Democrática Alemana anunciaba que sus ciudadanos podían ahora visitar la Alemania Occidental, y luego en 1990 se derrumba el mundo de Berlín, dando comienzo al fin de la Guerra Fría. En todos los casos, hay que recordar también que estos aniversarios recuerdan cosas muy buenas y cosas muy malas. Algunas de las buenas ya han sido mencionadas, una más es el centenario de la reforma educativa de la universidad. La reforma universitaria que se hizo en Córdoba hace 100 años, se acaba de celebrar el centenario, que fue mucho más que una transformación de la universidad, fue una transformación de las sociedades civiles conservadoras en América Latina. Y algo negativo, yo no quisiera dejar pasar el momento de hablar de la masacre de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas en México, el 2 de octubre de 1968, que fue la respuesta del gobierno del presidente Luis Medina Echeverría a los movimientos estudiantiles. Por lo tanto, quiero hacer el marco de esta conferencia, que espero hablar unos 40 minutos, y luego, si no hablo 40 minutos, igual voy a parar, porque me parece importante la conversación. Se habló de pedagogía del oprimido. Esta conferencia tiene básicamente 3 momentos. El primer momento, quiero hablar de esta innovación que es vieja en la filosofía occidental y muy nueva en el mundo de la internacional, que es la ciudadanía global. A partir de ahí, quiero acercarme a una visión crítica de los derechos humanos o los derechos universales. Y terminaré tratando de juntar estos 2 elementos, ciudadanía global y educación para la ciudadanía global por un lado, educación para los derechos humanos por otro, con el pensamiento de Pablo Freire y especialmente la epistemología de pedagogía del oprimido.
Poco antes de terminar de escribir estas 15 páginas, que son realmente demasiadas para una conversación de 40 minutos, volví a releer una vez más partes de Pedagogía del Oprimido. Yo quiero decirle a los más jóvenes especialmente que cuando ustedes duden de su trabajo pedagógico, en los momentos donde ustedes se sientan abandonados por la ciencia y por la conciencia, lean Pedagogía del Oprimido, especialmente los primeros 3 capítulos. Es una invitación a la reconstrucción de la utopía educativa. Una vez que defino esto, tengo que definir la importancia de Pedagogía del Oprimido. Al cambio del milenio, el London School of Economics and Political Science se le ocurrió revisar en Google Scholar cuáles son los libros más citados en el siglo XX. Y les digo que Pablo Freire y su Pedagogía del Oprimido resultó ser el 3er libro más citado. Siguiendo, esto puede sorprender a algunos, el primero de ellos, que es el de Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, que sin duda alguna refleja una pregunta de todos los científicos de qué es hacer ciencia. El segundo es muy interesante porque es el Pablo Freire americano, Everett Rogers, Difusión de Innovaciones. Y el tercero es Pedagogía del Oprimido. Pero la otra cosa que quiero mencionar es que Pedagogía del Oprimido, además, es el único libro entre los 25 libros más citados de educación. Por lo tanto, refleja lo que yo hoy llamaría un clásico. No tengo el tiempo para discutir qué es un clásico. Mis colegas aquí, que son verdaderamente expertos en los clásicos de las ciencias sociales, lo pueden hacer mejor que yo. Pero Pedagogía del Oprimido, sin duda alguna, ya se ha convertido en un clásico, no solo porque ha superado la prueba del tiempo, sino porque Pablo Freire mismo se convierte en un clásico de la pedagogía mundial. Entonces empecemos por el lado de la ciudadanía global y la sustentabilidad. Son como 2 hermanas gemelas. No se puede hablar del tema de la educación para la sustentabilidad sin hablar de la educación para la ciudadanía global y viceversa. El 26 de septiembre del 2012, el secretario general de la ONU, entonces Ban Ki-moon, que es coreano, lanzó la educación primero, que fue la primera definición de un secretario general de las Naciones Unidas sobre educación. No ha habido otra hasta ese momento. Y ahí dice que lo que tenemos que hacer durante su mandato era promover la educación para todos, es decir, acceso, promover calidad de la educación, y esto es muy importante porque mucha gente piensa que sería suficiente que los niños y niñas, los jóvenes, estén en la escuela. Pero una escuela de mala calidad inocula a sus estudiantes contra la educación. Por lo tanto, una escuela de buena calidad ejercita un influjo especial, casi mágico, sobre los deseos de aquellos que están en esa escuela y sobre el talento, porque los talentos están diferencialmente distribuidos y se requiere un espacio especial, lo que llamamos en inglés un milieu, para que florezcan. Ustedes lo saben, si son jardineros saben que no toda tierra produce, es la tierra bien abonada. Esa imagen es la imagen, para mi gusto, más eficiente, aparte de que tiene un encanto especial, para pensar la educación. Entonces, con ese proceso parecía que estaba todo resuelto, porque era el tema de la educación. Pero termina diciendo, y necesitamos la ciudadanía global, que es la base que sustenta los otros 2 principios. Y aquí entonces todo el mundo se quedó pensando, ¿cómo hacemos la ciudadanía global? Y dentro del sistema internacional de las Naciones Unidas, ¿quién se va a ocupar de la ciudadanía global? Y como la UNESCO se ocupa de la ciudadanía global, se ocupa de la ciudadanía en general, de la ciencia en general, se le atribuyó a UNESCO la responsabilidad que inmediatamente agregó la palabra educación. Entonces se convirtió en educación para la ciudadanía global. Yo quisiera ahora presentarle los 3 niveles que construyen la ciudadanía global. El primero es un nivel cognitivo, es decir, que la gente adquiera conocimiento, entendimiento y pensamiento crítico acerca de lo global, de lo regional, de lo nacional, de lo local, y que entienda las interconexiones, así como la interdependencia
de los distintos países y las poblaciones. A nivel socioemocional, se busca desarrollar un sentido, esto es muy importante, quizás lo más importante, un sentido de pertenencia a una humanidad común, compartiendo valores y responsabilidades como la empatía, y aquí tenemos distinguidos sociólogos que dedican parte de su vida a mostrar cómo la sociología puede impulsar la empatía y que todo profesor y profesora debe aceptar el término empatía o cambiar de trabajo. Lo siento mucho. Si ustedes no tienen empatía con sus estudiantes, dedíquense a otra cosa, porque sus estudiantes se lo van a hacer saber. Y por supuesto de la solidaridad, y por supuesto el respeto a las diferencias, y por supuesto el respeto a la diversidad. Y por último, a nivel conductual, no sé si en castellano se dice conductual, es conductivismo en inglés, se busca actuar efectiva y responsablemente a nivel local, nacional y global para conseguir un mundo más pacífico y sustentable. Voy a hacer una afirmación un poco más dramática. Este modelo pretende crear una cultura de paz universal. Por lo tanto, se vincula a las grandes discusiones que ha habido de cómo crear una cultura de la paz. Para mí, que he asumido y estoy luchando por este modelo, me parece objetivos muy laudables, pero confrontan diversas contradicciones. Por ejemplo, las tensiones entre lo global y lo local en todos los dominios humanos. No tenemos el tiempo para discutirlas. El problema de enfocarse a los individuos en vez de dirigirse al contexto social económico, problema similar a los de los derechos humanos. La relevancia de la educación para la ciudadanía en ambientes que confrontan niveles de pobreza extrema. No sé si ustedes siguen alguna de las estadísticas mundiales, pero hay más o menos un poco más de 7 billones de habitantes en este planeta. Esto tiene un problema importante para la sustentabilidad y un problema importante para la educación, para la ciudadanía global. Para la sustentabilidad, porque está claro que si en el mundo todos consumimos como consumen los ciudadanos hindúes, todavía este planeta puede satisfacer nuestras necesidades. Pero si en el mundo todos consumen como consume el imperio, tanto europeo como americano, que es, no sé, menos del 10% de la población mundial, nosotros consumimos solo en Estados Unidos, no tengo los datos europeos, el 26% de la energía mundial. En otros términos, si se consume como se consume aquí, en esta maravillosa ciudad que es una de mis predilectas en el mundo, o como se consume en Los Ángeles, donde yo vivo, este planeta ya no da abasto. Problema de sustentabilidad enorme. Pero, por el otro lado, hay 1 billón de individuos que viven con menos de $2 al día. ¿Cómo le vamos a hablar a estos individuos de que sean ciudadanos globales? 2 problemas importantísimos. Pero sigo, hay más. El supuesto de las tendencias entre las aspiraciones y la dificultad en la implementación de estos conceptos. Menciono una dificultad. Dificultad que se ha agravado. Yo estoy escribiendo un libro ahora sobre ciudadanía global que me va a tomar 2 años, porque quiero celebrar mis 70 años en 2 años, cuando termine este libro. Los académicos hacemos esas pequeñas cositas. Hay muchas maneras de celebrar. Va a haber un buen vino español, claro. Pero voy a celebrar publicando este libro y una de las preguntas que me hago, ¿por qué a Ban Ki-moon se le ocurrió lanzar este proyecto? Y tengo varias hipótesis que las voy a compartir con Ban Ki-moon a ver qué me dicen. Como él ya no es un profesional de la diplomacia, probablemente va a hablar y decir la verdad. Lo que me parece importante es que Ban Ki-moon ya vio venir las posiciones nacionalistas, populistas, etnonacionalistas, nativistas o fascistas, que confrontan los posibles modelos de democracia cosmopolita y que animan el universo a la implementación de la ciudadanía global. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es definir qué es la ciudadanía global, y vengo haciendo una teoría de la ciudadanía global, yo lo llamo la teoría de los comunes globales.
Yo no quiero hacer de esto una cosa muy alargada sobre discusiones, pero hace 20 años en un libro que escribí discutí la teoría de la ciudadanía global basada en los comunes globales. Esto lo refiné en un libro que publiqué el año pasado. Los comunes globales están definidos por 3 proposiciones básicas. La primera, que el primero de estos comunes globales es nuestro planeta, que es nuestra única casa. Es indispensable proteger la única casa que tenemos, mediante la implementación de cultura de ciudadanía global y educación para la sustentabilidad, protegiéndolo de las culturas predatorias. No solo proteger al planeta, como una declaración de intereses para controlar el cambio climático, sino como un modelo práctico y operacional de defensa de las biomasas de nuestros ecosistemas. Es decir, necesitamos una ciudadanía planetaria que promueva una justicia social para el planeta, y para ello necesitamos promover una ecopedagogía, faltante como capítulo en la pedagogía del oprimido. El segundo de estos comunes globales es promover la idea de que la paz es un bien intangible de la humanidad, un bien con valor inmaterial. La cultura de la paz global es un tesoro de la humanidad. Venía en el avión y leo un editorial del Financial Times, un periódico financiero con un mantra muy sugerente: without fear and without favor. Por supuesto, ellos también tienen miedo y por supuesto tienen sus favoritos. Sin embargo, nos dice: global peace and order are shared public goods. Miren lo que dice uno de los periódicos más capitalistas del mundo. La paz global y el orden global son bienes públicos que hay que compartir. Por lo tanto, no estamos muy equivocados desde una perspectiva mucho más crítica en definir exactamente lo mismo. El tercero de estos comunes globales es predicado en la necesidad de encontrar caminos para que la gente, que debe ser considerada toda ella igual, aprenda a vivir juntos y vivir democráticamente en un mundo cada vez crecientemente diverso, buscando que puedan lograr sus intereses individuales y culturales y logren defender sus derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. No nos engañemos. Todos los que estamos aquí, no importa la edad, queremos amar y ser amados. La búsqueda de la felicidad es uno de los elementos fundantes del ser humano. Y por eso los comunes globales tienen que estar alrededor de la felicidad. Pero cuidado, ¿qué es la felicidad? Depende mucho de las circunstancias, de las naciones, de las culturas. Lo que yo quiero afirmar, volviendo a la tradición milenaria en América Latina del bien vivir, que lo que queremos construir con este bien común son las condiciones para el bien vivir. De eso voy a hablar en unos minutos. Muy bien. Entremos entonces a discutir los derechos humanos. Voy a hacer afirmaciones un poco fuertes, las voy a decir rápidamente para poder terminar con los argumentos sobre Freire. Los derechos humanos son la utopía de la convivencialidad. Los derechos humanos se constituyen en un marco de posguerra como una utopía de convivencialidad para lograr lo que se consideró derechos humanos fundamentales que sean respetados. Si bien esto fue defendido tímidamente al principio, lentamente, cuando las utopías internacionalistas, muy a menudo basados en un modelo de Estado como actor central, comienzan a colapsarse, los modelos de lo que he llamado el régimen de los derechos humanos como una de las caras, quizá la cara más humana de la globalización, se fortaleció. Yo tengo varios libros donde analizo las caras de la globalización. Sospecho que algún historiador, si no lo ha hecho hasta ahora, comparará las 4 grandes utopías del siglo pasado: la utopía de los derechos humanos, la utopía del marxismo-leninismo como modelo de gobernanza, la utopía del neoliberalismo como modelo del fundamentalismo de mercado y la última utopía que se está despedazando frente a nuestros ojos,
la utopía de la democracia liberal americana, en cuya consolidación y auge de la posguerra logró ganar la Guerra Fría y termina en las manos de un billonario, y quién sabe si realmente lo es, que confronta incluso los postulados liberales en función de un nativismo etnocéntrico racista y sedicentemente populista. Segundo elemento, los derechos humanos como una herramienta geopolítica. Los derechos humanos tuvieron un papel fundamental geopolítico en la Guerra Fría como caballo de Troya para minar la legitimidad de los estados socialistas y comunistas, considerados, como lo eran, absolutistas y autoritarios. Se consolidaron en las sociedades civiles de Occidente, especialmente las cercanas a Estados Unidos, como una manera de confrontar ese autoritarismo. Sin embargo, en el gobierno del demócrata Jimmy Carter se adoptó como una de las políticas geopolíticas más importantes internacionales de ese gobierno. Pero como todo gobierno norteamericano fue ambivalente, porque por un lado lo usó para cuestionar a los gobiernos autoritarios, pero continuó dándole apoyo militar a los gobiernos dictatoriales. Fue Reagan que lo hizo siguiendo a James Kilpatrick, que decía que Estados Unidos se oponía a los gobiernos totalitarios, como en la Unión Soviética, pero trabajaba con los gobiernos autoritarios, como Chile. Tercer elemento, el régimen de los derechos humanos en un momento puede ser compatible con el fundamentalismo de mercado. Espero que no les sorprenda a los jóvenes saber que existe algo que se llama el neoliberalismo, pero espero que no les sorprenda a los más avanzados en edad, que deberían ser los más avanzados en lecturas, saber que muchos de los grandes neoliberales dijeron que el neoliberalismo es la única solución para los derechos humanos. Y ahí tenemos lo que pasa en los años 70, que los derechos humanos y el fundamentalismo de mercado ganaron prominencia en los Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Fueron discursos simultáneos, ideologías, movimientos nacionales y redes transnacionales como política de Estado y como política de organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué? Porque por un lado decían que ofrecían la respuesta completa, descartando toda otra ideología. Por otro lado, decían que tenían un modelo individualizado y por lo tanto seguían una metodología individualista, que curiosamente es la metodología que siguieron las ciencias sociales los últimos 50, 60 años, hasta que empezó a ser cuestionada después de la tormenta del posmodernismo. Es decir, había una cierta relación entre derechos humanos y fundamentalismo de mercado, pero una gran intelectual norteamericana, Mary Nolan, escribió un capítulo excepcional sobre Human Rights and Market Fundamentalism, donde cuestiona a ambos modelos, pero termina diciendo, sin cortapisa, de que realmente los modelos de derechos humanos no terminan por ser completamente seducidos por el modelo neoliberal, absolutista o fundamentalista del mercado. Pero ella afirma, como afirman muchos, de que el modelo de los derechos humanos es un modelo occidental, y me atrevo a decir cristiano, amén que basado en una lógica política de la democracia cosmopolita, por lo tanto muy importante para la ciudadanía global. Pero visto así, los derechos humanos provocan conflictos de distinto tipo, con culturas tradicionales que ven sus valores cuestionados, confrontados, deslegitimizados e incluso criminalizados. Hay, para decirlo de una manera breve, una incompatibilidad epistemológica entre los derechos humanos y los derechos culturales de ciertos grupos sociales, ciertas culturas, ciertas religiones e incluso, me atrevo a decir, ciertas civilizaciones. Por lo tanto, la pregunta que uno puede hacerse, que yo me hago en este libro que estoy escribiendo, ¿qué se puede reconciliar y qué no se puede reconciliar en los derechos humanos? No he podido terminar el argumento, no lo he desarrollado suficientemente, pero por lo pronto hay que afirmar que hay diferencias lingüísticas, que hay diferencias epistemológicas,
que hay diferencias religiosas, que hay diferencias con respecto a las propiedades comunitarias y que hay diferencias en los impactos de los modelos de Estado y bienestar social sobre la sociedad civil. Es decir, hay una inconmensurabilidad de los derechos humanos y ciertos derechos culturales. Luego viene el tema de los derechos humanos y el imperialismo. Hay que asumir que los países dominantes tienen intereses imperiales y hay que asumir que en las Naciones Unidas los países dominantes que están enclavados en lo que sería el modelo de seguridad de las Naciones Unidas determinan cuándo las Naciones Unidas intervienen en problemas de genocidio. Intervienen con un ejército ad hoc de los cascos azules, que son un ejército congregado alrededor de las Naciones Unidas para evitar que haya un genocidio. Pero miren qué pasó. Miren lo que pasaba en la ex Yugoslavia. ¿Cuánto tardó las Naciones Unidas en intervenir? Cuando Estados Unidos no se animó a aceptar la intervención por mucho tiempo. Y lo que pasó, algo muy triste en el género humano, vecinos matando a vecinos, cuando habían convivido tremendamente bien bajo el gobierno de Tito, que entre nota de pie de página para los historiadores fue el que gobernó Yugoslavia, porque en Argentina no fue ajusticiado después de haber cometido un crimen, porque era un gran pensador en ese momento, anarquista, y fue detenido en San Juan y lo iban a ajusticiar. Finalmente lo echaron del país y terminó en Yugoslavia convirtiéndose en el héroe de la resistencia antinazi y después quizá en uno de los políticos más hábiles del bloque soviético. Tenemos un problema y el problema fue exactamente Ruanda. En Ruanda no había casi ningún interés. Ruanda es un país bellísimo. No había ningún interés de las grandes potencias occidentales. Y por eso no solo no defendieron, sino que retiraron fuerzas y en 100 días una etnia mató 800.000 personas de otra etnia e incluso de su misma etnia que pretendían evitar el genocidio. ¿Por qué pasó eso en Ruanda? Justamente porque no servía a los intereses imperiales. Siguiente punto. ¿Y los derechos humanos en el Antropoceno? ¿Qué es el Antropoceno? Para los jóvenes que están aquí, ustedes ya están acostumbrados al Antropoceno, porque ustedes y yo, desde la Revolución Industrial, crecimos en un modelo donde lo antropofónico controla el mundo. Pero el Antropoceno parecería que se ha convertido en un nuevo momento después del Holoceno. Y esto quiere decir que la crisis del medio ambiente debería abrir un nuevo capítulo de los derechos humanos. ¿Cómo lograr vincular los derechos humanos a las relaciones de la especie humana con otras especies y con la naturaleza, otorgando a quien corresponda sus derechos sin infringir los de otras especies? Surge así una nueva orientación, una teoría crítica de las crisis del medio ambiente con un fundamento epistemológico y sociopsicológico, anticipando los trabajos de un psicoanalista, Erich Fromm, que está siendo nuevamente revisado, que dijo en un momento lo siguiente: la destructividad no es solo paralelo, sino una alternativa a la biofilia, el amor a la vida. La necrofilia crece cuando el desarrollo de la biofilia está siendo afectado. Los seres humanos están endowed, es decir, tienen las condiciones biológicas para desarrollar la biofilia, pero psicológicamente tienen el potencial de la necrofilia como una alternativa.
Estamos celebrando este año también, siguiendo con las onomásticas, 10 años de la consagración de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador. Es decir, una innovación radical y que algunos países ya comienzan a seguir. Hay un nuevo modelo epistemológico, que es, en este nuevo modelo del antropoceno, hay que crear derechos sociales para la naturaleza. Otra pregunta. ¿Los derechos humanos sirven para la dominación o la dominación? ¿Dominación o liberación? Un libro presentado el 27 de febrero de este año en la sede de México de la Flaxo se pregunta si son los derechos humanos para la dominación o la liberación y ofrece 9 razones para desconfiar de las luchas por los derechos humanos. No tengo tiempo para explicar este libro, pero la pregunta que ellos hicieron es: en los 30 años que tiene el discurso de los derechos humanos en México, no ha cambiado nada. La impunidad sigue. Y es un país azotado por la violencia. Siguiente punto. ¿Los derechos humanos son multiculturales? Aquí hago 2 observaciones porque el tiempo está corriendo y yo debo ser cuidadoso con el tiempo. La primera, hay una crítica en el feminismo muy importante de que se trabajó los derechos humanos como el derecho de los varones. Después de todo, quienes lo impulsaron pretendían defender a la clase operaria. Y la clase operaria era blanca, masculina. Por lo tanto, esta clase trabajadora, blanca y masculina, parecería que no es lo suficientemente multicultural. Hay que incluir entonces a la mujer e incluirla completamente, algo que se ha tratado de hacer realmente durante los últimos 30 años de la humanidad. Pero por el otro lado viene la pregunta que se hace Boaventura de Sousa Santos, que no tengo la posibilidad siquiera de empezar a analizarla, pero les voy a decir su hipótesis. Dice así: bajo ciertas condiciones, el lenguaje de los derechos humanos puede ayudar a reconstituir el lenguaje de la emancipación, más aún cuando los derechos humanos pueden sustituir el vacío dejado por las políticas socialistas. Aquí tenemos un elemento fundamental, los derechos humanos unidos a la tradición multiculturalista. Pero mi problema con Boaventura, a quien yo aprecio mucho como persona, es amigo mío, es que habla de multiculturalismo y no sabemos de qué habla. Hay muchos multiculturalismos. En el nuevo libro que escribimos hace 2 años con Massimiliano Tarozzi, profesor de la Universidad de Bolonia, y que analizamos el multiculturalismo y el interculturalismo, Europa, Estados Unidos, decimos que la tradición del multiculturalismo está vinculado a muchísimas teorías políticas, como el comunitarismo, la pedagogía crítica, la teoría crítica de la raza, la teoría postestructuralista, la teoría antirracista, las teorías del conocimiento subyugado, las teorías del postdesarrollo, la teoría del degrowth y los análisis postcoloniales. Es decir, aparte de todas estas teorías que están en el mundo progresista, otras que también podrían estar, como la teoría del capital humano, que después de todo defiende una multiculturalidad, el liberalismo de John Dewey o la reconstrucción del liberalismo desde una postura contractual que hace John Rawls. ¿De qué multiculturalismo está hablando Boaventura? Yo no sé. Lo que yo les puedo decir que nuestro análisis con Tarozzi es que hay 2 modelos en su contexto. El multiculturalismo normativo versus el multiculturalismo constructivo. El multiculturalismo está en crisis, dicen, y escribieron los obituarios la derecha europea, como Merkel, Cameron, Sarkozy. El multiculturalismo normativo sí probablemente está en crisis, quizás está muerto. Es lo que yo llamaría el multiculturalismo duro. Está fundado en una concepción rígida de la cultura como objetiva, inmutable y reificada. Esta posición congela y aprisiona en sus miembros en identidades colectivas rígidas, asumiendo que la cultura puede ser definida de modo unívoco y que sus miembros asumen o desarrollan formas idénticas de pertenencia a esta cultura. Es lo que llevó a muchos neoconservadores a definir como el clash de las civilizaciones, la civilización cristiana versus la civilización musulmana. Yo pienso que lo que existe, y es mucho mejor, es el multiculturalismo
constructivo o el multiculturalismo débil. Está fundado en una concepción móvil de las culturas que no puede ser concluyentemente definida. ¿Quién es valenciano? ¿Qué es ser valenciano? ¿Quién practica las atribuciones del valencianamiento? ¿Cómo puedo probar que todos los que practican, la practican igual? Es decir, llega un momento que si ustedes ponen cualquier término y hacen las mismas preguntas, obtienen las mismas respuestas. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay ciertas características que no son ni objetivas, ni mutables, ni reificadas, y que por lo tanto se encuentran en la esfera privada. Ustedes en esta ciudad, en este país quizá, defendieron su lengua frente a la dominación castellana. Extraordinario. Y era privado. Y era interpersonal. Extraordinario. Eso es valiosísimo. Pero eso es muy local, pero a su vez es muy universal. ¿Por qué ha pasado en otras partes del mundo? La pregunta es cuáles son las condiciones para defender una lengua que a su vez se vincula con otras lenguas y permite la interacción global. Desde esta visión, las culturas son procesos dinámicos que siempre están afectados por los contextos, las circunstancias, la dominación, digamos, en este país de un modelo autoritario castizo, donde las culturas están también entre las relaciones interpersonales. Por lo tanto, la cultura ni es estática, cambia, se modifica a través del tiempo, ni es determinista. Yo estoy seguro que aquí las discusiones sobre qué es la cultura valenciana ha tenido cambios dramáticos en los últimos 30 años o 40 años y continúa teniéndolo. Pero también entre los grupos étnicos, entre los grupos raciales, etc. Hasta aquí llegué y con esto llevo 37 minutos. Déjenme, en los próximos días, voy a pasarme 7 minutos, pido disculpas, pero después de todo, a pesar de esto, estoy hablando en mi propia lengua, lo cual es un placer demasiado grande para dejarlo de lado. ¿Qué aprendimos de los derechos humanos en los últimos años, digamos los últimos 40 años? Rápidamente una lista. ¿Y qué podemos aprender de los derechos humanos y de la ciudadanía global vinculado a la epistemología de la pedagogía del oprimido? 7 minutos para estas preguntas. ¿Qué aprendimos? Primero, desafortunadamente por la experiencia argentina, aprendimos el derecho legal de las personas desaparecidas. Hay una nueva figura jurídica, los desaparecidos. 30.000 desaparecidos por la dictadura argentina. Segundo, aprendimos que tenemos que aprender a respetar los derechos de la naturaleza y confrontar este modelo donde lo antropogénico tiene absoluta prioridad. Tercero, avanzar en respetar los derechos de las mujeres, incluso los derechos en la vida privada. Las mujeres son mucho más atacadas dentro de sus hogares que fuera de sus hogares. Esto está probado empíricamente. Pero también son atacadas en la esfera pública. Los derechos humanos como derechos de los varones tienen que desaparecer para convertirse en derechos de todos. Los derechos humanos como derechos de la ciudadanía, es decir, los derechos sociales y económicos. Multiplicar el valor de los derechos humanos de la singularidad del derecho individual a la colectividad de los derechos colectivos, o lo que yo llamo en este último libro, los civiles comunes, la civilidad común. El derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a las expresiones orales, a la circulación libre, los derechos mínimos para ser ciudadanos. El derecho a los inmigrantes, el tema que tiene que ser escrito. Y aquí Kant va a jugar un papel determinante. Lo digo porque cuando yo hablo de Kant en Argentina, Kant es enormemente atacado. Kant era un racista. No nos vamos a poner a discutir ese tema. Pero su argumento epistemológico es lo menos racista que existe, que es el derecho a la hospitalidad. El derecho a la hospitalidad. Y ustedes saben perfectamente que como argentino yo puedo reclamar orígenes. Mis orígenes son gallegos por un lado, por el lado de mi madre, Novoa. Por el otro lado, mis orígenes por el lado de los Torres, por mi abuela, que no era Torres,
son italianos. Y los dos orígenes en sus nombres son judíos, sefardí, como Luis Vives. Es decir, yo puedo reclamar una internacionalidad por razones históricas en mi propia familia. Luego, la dictadura argentina logró completar el proceso y me echó del país. Pero claramente ahí tenemos el derecho a los inmigrantes. Yo soy un inmigrante, reclamo los derechos y he sido inmigrante en más de un país. He sido inmigrante en 3 países. Reclamo los derechos de los inmigrantes. Tienen que estar dentro de los derechos civiles. Hasta aquí este tema. Termino entonces con la parte más difícil, porque es un análisis que estamos haciendo con mi colega Raymond Morrow sobre la epistemología de Pablo Freire, que es muy diferente al argumento que hace Boaventura de Sousa Santo en su nuevo libro, que tiene que ver sobre el fin del imperio cognitivo, que es un libro que acaba de publicar hace un par de meses. Voy a hablar en estos últimos 5 minutos de la epistemología y la pedagogía del oprimido, su impacto sobre los derechos humanos y la educación para la ciudadanía global, y seré telegráfico. Primero, Freire nos enseñó que la dominación, la agresión y la violencia son parte intrínseca de la humanidad y de la vida social. Él fundamentó que muy pocos encuentros humanos están exentos de un tipo de opresión u otra. En virtud de la raza, la etnicidad, la clase, el género, la gente tiende a ser víctimas o perpetradores de la opresión. Entonces, por Freire, el sexismo, el racismo, la explotación de clase son las formas más salientes de la dominación. Sin embargo, la explotación y la dominación existe por otras razones. Las creencias religiosas, afiliación política, origen nacional, edad, tamaño de su cuerpo, habilidades físicas e intelectuales, para mencionar solo algunas. Partiendo de una psicología de la opresión, influenciada por los psicoterapeutas como Freud, Jung, Adler, Fanon y Fromm, Freud, Jung, Fanon, Adler y Fanon, Freire desarrolló una pedagogía del oprimido. Pero en el espíritu del iluminismo, él cree en la educación como un medio para promover la condición humana, confrontando los efectos de la psicología y la sociología de la opresión y contribuyendo últimamente a lo que Freire considera la vocación ontológica de los humanos, la humanización. Él habla de una vocación ontológica que está directamente contra la deshumanización. Les leo la nota de pie de página 6 del libro Pedagogía del oprimido en castellano, página 25, la más conocida. Dice así: si admitiéramos que la deshumanización es la vocación histórica de los hombres, pido perdón a las mujeres, Freire escribía con la lógica de esa época donde los hombres eran la humanidad, por amor de Dios, nada nos quedaría por hacer sino adoptar una actitud cínica o de total desespero. ¿Qué les digo? Que si uno lee los periódicos todos los días, es casi las únicas 2 opciones que nos quedan, o ser cínicos o desesperarnos. Hay otras, pero esa es la que llama más la atención. Sigue Freire. La lucha por la liberación. Miren las frases que dice. La lucha por la liberación, por el trabajo libre, por la desalienación, por la afirmación de los hombres como personas, como seres para sí. Digo, porque yo tengo que citar siempre a Hegel. Si no cito a Hegel, no soy yo mismo. Freire lo mismo, si no citaba a Hegel, no era el mismo. No tendrían significación alguna. Esta solamente es posible porque la deshumanización, miren la frase que dice, aunque sea un limbo concreto en la historia, un limbo, piensen religiosamente en el limbo, no es, sin embargo, un destino dado, sino resultado de un orden injusto que genera la violencia de los opresores y, consecuentemente, el ser menos. Por lo tanto, humanización y deshumanización
son las opciones que tienen los seres humanos. Segundo, la epistemología de la sospecha. Freire, como Paul Ricoeur, determina que educación debe ser considerado como un elemento central en entender los fenómenos sociales e interpersonales de la dominación. Sospechar que toda relación humana envuelve un elemento de dominación. Y estoy hablando de la relación de madres con hijos, padres con hijos, maestros y maestras con profesores y profesoras con sus estudiantes. Estoy hablando de todas las posibles imágenes que tengan de relación. Por lo tanto, hay que ampliar la definición de los derechos humanos en el contexto del proyecto de la pedagogía del oprimido como ser la vocación ontológica de los seres humanos a la humanización y la educación contra la pedagogía bancaria y contra la cultura del silencio. En Freire, la humanización aparece como objetivo final de la ciudadanía planetaria y la sustentabilidad. Tercero, la concientización es la idea que Freire ha promulgado. No es nueva, pero él fue uno de los primeros en hacerla pública sistemáticamente. Y dice, una nueva opción está basada en el diálogo como método y como epistemología de la transformación. Este es un término, esta frase que acabo de decir amerita 2 o 3 aulas de discusión. No tengo el tiempo. Pero él hablaba de la concientización crítica transitiva. En mi libro, El primer Freire, First Freire, yo hago un análisis muy detallado de esto. El libro que no creo que esté en castellano. Ganó un premio en Estados Unidos. Ahora, uno de los elementos de esta conciencia transitiva crítica es que es auténticamente democrática y que por lo tanto es permeable, interrogativa, no deja jamás de preguntarse y cuestionar y no deja de lado las formas dialógicas de la vida. Cuarto elemento, la vinculación explícita entre Freire, humanización, Freire, democratización. Freire era un amigo mío y me dijo en más de una ocasión, mira Carlos, este tema de mis posiciones es muy complicado para mí, porque cuando yo estaba en Chile y yo defendía la democracia, los marxistas me criticaban por liberal. Luego, que yo llego de vuelta a Chile, después de que se fue de Chile, vuelve a Chile, y había ya todo un movimiento en contra del marxismo, los liberales me criticaban por marxista. Pero en el fondo no se daban cuenta que yo defendí siempre la democracia. Freire fue uno de los primeros individuos que yo he leído que defendió la imagen de la democracia deliberativa, que es la condición sine qua non de una democracia cosmopolítica y que por lo tanto es la base de los derechos humanos tanto cuanto de la ciudadanía global. ¿Qué es la ciudadanía para Freire? Dice así Freire, y lo cito, texto de 1996. La ciudadanía es una invención social que demanda cierto tipo de conocimiento político, conocimiento que nace de la lucha y la reflexión de los ciudadanos contra la dominación. La lucha por la ciudadanía genera el conocimiento indispensable para su invención. Por lo tanto, la tesis de Freire es que los sujetos pedagógicos no son ni ciudadanos homogéneos, son ciudadanos diversos, ni son ciudadanos que ya están afincados de una manera fija, esencial o inflexible. Aquí tiene esta idea Freire de que el estudiante puede ser el profesor también es el estudiante. Una última frase. Freire propone, en última instancia, imaginar un cosmopolitanismo crítico que pueda informar la transición de un modelo imperial a un modelo dialógico cosmopolita en contextos globales. Es decir,
Aquí yo tengo un conjunto de argumentos que podría seguir haciendo, pero es indispensable entender que el modelo freiriano como modelo epistemológico ayuda a entender las contradicciones epistemológicas, en entender qué es el conocimiento y qué son los saberes, y el modelo de transacción dialógica factibiliza ese entendimiento de manera tal que pocas veces en el mundo se pueden hacer modelos democráticos deliberativos sin un diálogo, entendiendo las diferencias, entendiendo las dificultades de las diferencias, pero tratando de intentar un modelo que no llegue a el modelo insular de la inconmensurabilidad de los lenguajes políticos, sociales, económicos, religiosos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Torres. Abrimos un turno de palabras porque el profesor Carlos Alberto Torres ha empezado diciendo que esta conferencia formaba parte de una conversación. Proseguimos la conversación entonces abriendo un turno de palabras, cuando queráis. O de momento responde y luego vais pensando. Venga, esta pregunta es muy interesante porque tiene que ver con algo, en fin, un fenómeno emergente que nos preocupa a todos y que ahora retomaremos. Pero si quieres responde ahora y luego proseguimos la conversación. Yo creo que la pregunta es excepcionalmente interesante y pienso que, por un lado, el multiculturalismo normativo puede terminar siendo un nativismo, puede terminar siendo un modelo etnocéntrico nacionalista y, por lo tanto, traiciona los fundamentos mismos cosmopolitas de la ciudadanía global y traiciona los fundamentos mismos del multiculturalismo como tal. No hay que olvidarse que el multiculturalismo en Estados Unidos, por lo menos, nace como una manera de integrar a ciudadanos diversos, si bien fue hecho de una manera que no estoy de acuerdo, integrar a ciudadanos diversos en un mundo donde todo el mundo venía de otras partes. Si uno no es un nativo americano en Estados Unidos, sus orígenes son de inmigrantes, todos. Por lo tanto, cuando nace con esa intención de integrar, de sumar, de agregar, no de separar, de restringir. Por lo tanto, ¿cómo se hace para lograr esto? Bueno, primero que nada, en la fibra ética de la sociedad. Hay un momento donde las decisiones sustantivas se toman a partir de decisiones de los individuos y si la fibra ética de la sociedad no propone un modelo de este tipo, el resultado entonces es este otro multiculturalismo que es normativo y que es deleterio, ¿no? Segundo, en la fibra ética del poder político, que tiene una amplificación en su capacidad de llegar a la sociedad en impulsar todo tipo de proyectos. Y sin un poder político democrático, y probablemente me atrevo a decir, en Europa es más fácil decirlo, multicultural, cosmopolita, porque ustedes son ahora ciudadanos europeos también, es muy difícil realmente impulsar una educación sistemática. Educación y política, Freire nos fue enseñando, es muy difícil hacer la argumentación brevemente, pero nos fue enseñando que hay una vinculación muy íntima entre educación y política, y realmente el poder político tiene una responsabilidad fundamental en la construcción de estos imaginarios sociales. Me atrevo, porque la gente realmente no está leyendo ciencias sociales, la gente no se sienta en su casa a las 7 de la noche a ver un programa de televisión para ver qué hacía Weber cuando tenía 25 años de edad. Eso lo hacemos 4 personas de los que estamos aquí. Lo que hace la gente es ver un partido de fútbol, donde yo tuve el placer de ver ganar a mi equipo ayer, no podía evitar decirlo, o se siente a ver otras cosas, o la gente se sienta a distraerse. Pero cuando uno construye conciencia, no lo hace solamente a partir de sus propios impulsos, lo hace a partir de todo tipo de presunciones que circulan, y ahí la llave ética del poder político es central. Tercero, en la educación. La educación sigue siendo un mecanismo indispensable. Mi problema es que, por un lado, todos los jóvenes que están aquí, y no los de cierta edad, han sido educados en un régimen neoliberal.
Y para todos ustedes, de manera subliminal, les ha llegado una hipótesis de que realmente es su talento el que los va a hacer exitosos y ustedes no le deben nada a nadie. Primera hipótesis. Segunda hipótesis, como su talento es lo que los va a volver exitosos, ¿por qué tienen que tener alguna lealtad a alguien? Tercera hipótesis, ¿por qué no tienen que desarrollar sus intereses al máximo? Son hipótesis muy fuertes. Ustedes han sido educados en esa hipótesis. Muchos de sus propios profesores más jóvenes han sido educados en esas hipótesis. Por lo tanto, a los que no hemos sido educados en esas hipótesis, que venimos de la generación de los 60s y los 70s, otra generación utópica, otra utopía, porque el neoliberalismo es una utopía, tenemos que hacer un esfuerzo para crear un modelo de diálogo que saque a la educación de la tecnocracia y lo ponga en un contexto donde este multiculturalismo normativo no sea predominante. Pero además en la educación superior, yo me atrevo a decir lo siguiente. Cada cual tiene sus propias responsabilidades, porque cada cual, lo digo de esto de manera cierta y se lo digo a los más jóvenes también, porque ustedes no piensan en la muerte. Pero todos los que están aquí tienen una vida a vivir y un momento donde la muerte les va a llegar. Desde el momento que se den cuenta quiénes son en la construcción de su identidad, hasta el momento que mueran, que lo tratarán de evitar lo más posible, como lo trataremos de evitar todos, en ese diálogo entre ustedes mismos con sus propios demonios, es cuando tienen que darse cuenta, si ustedes son creyentes, que cuando se encuentren con su Creador, tendrán que dar cuenta de lo que han hecho en la vida. Si ustedes no son creyentes, y como Freire impulsado y otros más, un espiritualismo secular, han tratado de vivir de acuerdo a un conjunto de valores que los identificaba, también en esos últimos momentos, esos últimos segundos, que ustedes se dan cuenta que están vivos, que tienen que disfrutar enormemente, porque son los últimos momentos que están vivos, van a poder ver desfilar, y yo escribí un cuento sobre esto, desfilar frente de ustedes, como si fuera una película que ustedes escribieron sin saber, una performance que tuvieron sin saber, esos momentos de las decisiones que tomaron en su vida. Y muchas fueron traiciones a sus propios principios. Digo esto porque a mí me preguntaron en Israel por qué yo hacía lo que yo hacía. Y estaba yo en el Holy Land, en la tierra sagrada, la tierra santa. Yo soy creyente. Y yo dije, porque cuando llegue el momento que tenga que encontrarme con mi Creador, tengo que darle respuesta a la misión, la llamada que todos tenemos. Por lo tanto, ustedes pueden ignorar lo que yo acabo de decir, pero no ignoren que van a morir. Y prepárense para morir de una manera digna, para morir viejos, lo más viejo posible. No hay mejor opción que una vida larga y una muerte corta, porque la otra es terrible, una vida corta y una muerte larga. Prepárense para una muerte donde ustedes estén satisfechos, rodeados de los que lo amaron y los que ustedes amaron. E incluso son el último de una generación, rodeados de las memorias de lo que ustedes construyeron. Porque eso para mí es importante. Y eso es la ciudadanía global también. Por eso digo que la universidad tiene una tarea importante. Si yo no estuviera dedicado a otras tareas, una de mis tareas sería recorrer el mundo y preguntarle a todos ustedes, ¿cuántos cursos ustedes dictan de ciudadanía global? Y si ustedes me preguntan, ¿y usted qué hizo sobre eso? Le digo, sí, hice 3 cursos. Montamos un curso que se llama Globalización y Aprendizaje, donde trabajamos los dilemas de la globalización para el mundo contemporáneo y tenemos una hipótesis. La ciudadanía global es una respuesta a esos dilemas. El segundo curso se llama Ciudadanía Global, donde los estudiantes jóvenes como ustedes, que están obteniendo su bachillerato, sus licenciaturas, discuten por qué ser ciudadanos globales. Y el tercer curso, son secuenciales, pero no se tienen por qué tomar secuenciales, no es prerequisitos. El tercer curso es
¿Cómo se enseña la ciudadanía global? Y yo, que no soy certificado en California como profesor, no lo dicto. Lo dicta un ex estudiante mío que está certificado como profesor de historia en la secundaria. Esos 3 cursos crean un ambiente teórico excepcional. Tenemos ya 2 generaciones que han tomado esos cursos. ¿Ustedes saben lo que ha pasado? Puede parecer una simpleza de mi parte. Yo he tenido estudiantes que me han escrito, ¿va a dictar ese curso de nuevo? Yo lo tomé, ¿lo puedo tomar de nuevo? Y yo digo, no, lo tomo de nuevo, no, escribo otro tuve 3 o 4 intercambios, no, escribo otro paper, no me importa que no cuenten mi crédito, no. ¿Por qué? Porque ya se dio ese trabajo con esa persona. Yo no puedo seguir trayendo gente al curso sacándole lugar a alguien que podía tener lugar. Pregunto, y lo dejo en el aire como una pregunta, ¿existen cursos de esa característica en la distinguida Universidad de Valencia? Porque es una respuesta a su pregunta, profesora. Exactamente es una respuesta. Y termino. El diálogo fue promovido en esta conferencia como el argumento epistemológico por añadidura. Aprender a dialogar en algunos casos, y aquí hay muchos ejemplos de mis amigos, es casi connatural con su ser humano. Yo no me imagino a Pepe, por ejemplo, en una disputa agria, impersonal, violenta. No me lo puedo imaginar. Es su naturaleza humana dialogar. Aprender, aceptar una crítica, algo que no todo el mundo acepta. Quizá aceptar que se equivocó, porque los verdaderos intelectuales acerca de su trabajo aceptan equivocarse. Pero hay otros como yo que tenemos que aprender a dialogar, porque mi personalidad no es una personalidad por naturaleza de diálogo, es una personalidad de conflicto. Yo parecería que me nací para pelearme con todo el mundo. Yo era centrodelantero, solo. Los centrodelanteros tienen eso, personalidad de conflicto. Están solos todo el tiempo. Su única posibilidad de hacerle daño al contrario es hacer un gol. Y en el interín, mientras tanto de hacer, le pegan todo lo que pasan alrededor de él. ¿Cómo no vamos a ser personalidades de conflicto? Y luego que termina nuestra carrera deportiva, la seguimos en la academia. Pero no es una broma, ¿eh? Lo que es importante es que uno aprende a dialogar. Entonces uno aprende. ¿Cómo que aprende a escribir? Yo le pregunto a los más jóvenes aquí, ¿ustedes escriben 10 páginas diarias en el idioma que quieran escribir? ¿Cualquier cosa que quieran escribir? Hasta pregunto, su propio diario de notas de su vida en este momento. ¿Ustedes escriben 10 páginas diarias? Por supuesto que no. ¿Y por qué no? ¿Quieren que les diga por qué no? Porque nadie les dijo que si ustedes escriben 10 páginas diarias, al cabo de un año tienen cientos y al cabo de 2 o 3 años miles de páginas. Y yo escribía durante mucho tiempo 10 páginas diarias en inglés para aprender inglés, porque yo estudié mi doctorado sin hablar una palabra de inglés. Aprendí el inglés mientras hacía los estudios del doctorado. Y escribir en inglés es muy difícil. Es muy fácil al fin de que uno agarra el inglés, porque es el idioma de la ciencia. Lo digo con total libertad, porque para mí me resulta dificilísimo escribir ciencia en castellano y me resulta facilísimo escribir ficción en castellano. Me resulta dificilísimo escribir ficción en inglés, pero escribo. Si ustedes escriben 10 páginas al día en el idioma que ustedes quieren dominar, cuando tengan 23, 24, 25 años, van a ser escritor de nota. Hayan sido o no hayan sido creadas o creados con un talento al respecto. Porque todas las habilidades se educan. Termino. Yo creo que el diálogo es la respuesta a estas posiciones autoritarias, a estas posiciones que no dejan jamás que el diálogo interrumpa la violencia de los discursos. Pero me temo que estamos en una época muy difícil del mundo. Quizá una de las épocas más difíciles que yo he vivido. Y miren que yo he vivido una guerra civil en Argentina. Pero yo creo que ahora el problema de esta época, que mientras estaba la guerra civil en Argentina todavía había una esperanza de ganar la guerra civil, que fue una utopía. Por eso terminamos fuera del país y 30.000 muertos. Pero ahora
La pregunta es, ¿cuál es la utopía que uno puede tener para confrontar estos momentos diarios? Lo que usted escuchó en la mañana, en la televisión o en la radio, lo que está escuchando en su coche cuando maneja, lo que usted está leyendo en los periódicos por la internet, que es una desazón profunda. Yo les propongo una utopía, se las propuse en esta... Es la utopía de la ciudadanía global. Es la utopía de un modelo de defensa del planeta, de la ciudadanía planetaria. Son dos utopías que son como hermanas gemelos y que merecen ser defendidas en lo mejor que uno puede hacer. Va a haber traiciones, estoy seguro que hay traiciones. Yo, por ejemplo, viajo en avión muchísimo más de lo que debería yo viajar. Pero también sé que tengo mis límites biológicos, entonces en algún momento, cuando uno envejece, deja de viajar en avión. Entonces yo respeto a los que dicen... Yo tengo colegas míos que no viajan en avión. Tengo un colega que yo le invité a una reunión en Taiwán y me dijo, no ponga mi nombre. Y le digo, ¿por qué? ¿No vio lo que pasó en la costa este hace 3 días? ¿Usted cree que el cambio climático? Entonces me dio una clase de por qué yo estaba destruyendo el ambiente subiéndome en un avión. Tiene razón. Pero por el otro lado, hay actividades políticas que hay que hacer con movilidad individual. Entonces uno tiene que pagar el precio a esas cosas. Por eso yo digo, bueno, yo tengo un límite biológico también de cuánto voy a viajar. Conclusión. Yo no sé si respondí como observación y su pregunta tan interesante y tan inteligente, pero promuevo esta idea de un modelo blando del multiculturalismo, un modelo blando, porque los modelos duros, como todos modelos duros, terminan siendo autoritarios. Si me permites, Carlos, yo creo que la pregunta se situaba en un contexto que estamos viviendo, en un momento que estamos viviendo ahora de cierta preocupación, o más que de cierta preocupación, de alerta o de alarma, ¿no?, ante el ascenso de un partido emergente, en fin, de extrema derecha, que nos tiene a todos un poco, pues eso, preocupados, por decirlo de manera suave. Es algo que tiene su reflejo no solamente aquí en nuestro contexto, sino que lo encontramos en diferentes lugares del mundo, el ascenso de Bolsonaro, el ascenso de la derecha más extrema, más radical, en diferentes puntos del globo. Y bueno, yo creo que tu reflexión un poco apunta y da pistas para repensar, ¿no?, este tipo de fenómenos que nos sorprenden, pero al mismo tiempo son explicables desde un punto de vista racional. Sí. Sin duda. Yo quiero hacer una observación. Ha habido un esfuerzo muy grande en los últimos 20 años de crear un modelo alrededor de las identidades, ¿no?, las políticas de identidad. Y nos hemos olvidado o hemos dejado de lado las políticas de distribución. Yo creo que los que critican a la democracia tienen razón. La democracia es lenta. La democracia a veces es ingobernable. La democracia produce situaciones como un grupo de gente, no es más del 40%, quizás sea menos del 40% de la población norteamericana apoya a un sujeto que está completamente loco y que el día de hoy debería estar en un sanatorio, sin embargo está dirigiendo la potencia más grande del mundo. Pero la democracia tiene esos problemas. Lo que hizo la globalización es aumentar los problemas de la democracia, porque con el neoliberalismo, que puede ser lo único que puede controlar a Trump. Miren lo que les voy a decir. Yo creo que en este momento en Estados Unidos, lo único que puede realmente confrontar a Trump son las organizaciones económicas multinacionales que quieren volver al neoliberalismo clásico que Trump representó cuando era un comerciante y que ahora no representa cuando es un dirigente, porque el modelo Trump aliena a las multinacionales. Es curioso, ¿no? Son estos compañeros de lucha de la última hora. Ahora, mi impresión es que si las democracias continúan olvidándose de la distribución, estos grupos que ahora son etnorraciales se van a convertir en grupos mucho más numerosos. Porque hay problemas muy serios. Estados Unidos está dividido en 2 países. Yo soy parte del país más rico, que es la costa, las costas, todas las costas y las grandes ciudades. Y además California, que es la
por supuesto. Estar en California es quizá lo más lindo que le puede pasar a cualquier persona en Estados Unidos, porque nosotros tenemos un modelo casi utópico de la vida. Y además somos ricos y tuvimos buenos gobiernos, en fin, utopía. Pero por el otro lado, imagínense, gente blanca, pobre, que tiene probablemente es dueño de una propiedad que no produce nada, o una casa que se está cayendo a pedazos, que no entiende cómo buscar entretenerse a sí mismo y se dedica a consumir opio. Hay 47.000 muertes de opio en los estados que domina Trump este año pasado. Este año. Es decir, cuando uno llega a ese momento de desesperación, cualquier persona que dé una respuesta es la persona que yo voto. Este grupo de gente no votaba. Las ventajas que tuvo Trump es traer a votar gente que no votaba. Y Trump va a ser reelecto si y solo si logra cambiar las posiciones de las mujeres, que lo veo muy difícil, y él pierde en las ciudades seguro, pero los suburbios fuera de las ciudades son muy importantes. Las ciudades que son satélites de grandes ciudades son muy importantes para Trump, y perdió. Por eso los demócratas yo soy afiliado al Partido Demócrata, tuvimos 40. Hemos casi eliminado el Partido Republicano en California. ¿Y por qué? Porque justamente esos son los votos que Trump tuvo, los de las ciudades periféricas, y que los volvió a perder. Los de las mujeres, que tuvo muchos, los volvió a perder. Ahora, termino con una nota que puede ser una nota positiva. Si Trump es derrotado en las próximas elecciones, que es una pregunta ahora, dicho por mí, que soy un optimista, puede parecer utópica, pero yo creo que ahora, lógicamente, es posible. Se derrota mucho más que Trump. Bolsonaro, me parece a mí, que es un sujeto que va a tener una vida muy limitada en Brasil. Pero haberse atado al carro de Trump depende de Trump. Si Trump es derrotado, Bolsonaro está destruido en Brasil. Porque en Brasil la democracia brasilera requiere mucho trabajo que no existe. Los partidos políticos brasileños son un club de amigos. No hay partidos políticos históricos en Argentina, por lo menos uno tiene el radicalismo, tiene el peronismo. Es decir, se juntan alianzas de gente que ha estado en el partido por generaciones. En Brasil uno forma un partido político en 5 minutos. Y así como lo forma, lo saca de lado. Entonces yo creo que Bolsonaro, la figura de Bolsonaro, los nacionalistas, si la Unión Europea resiste, si no resiste la Unión Europea, mi hipótesis no funciona, pero si la Unión Europea resiste, y me temo decir que va a resistir, porque a ustedes les beneficia mucho económicamente estar en la Unión Europea, como a toda la Unión Europea le beneficia. Yo estoy en Viena, yo me levanto a la mañana, voy a comprar y en diciembre compro tomates españoles Es decir, llega un momento donde en Viena, que es uno de los lugares más apartados del mundo cosmopolita, tenemos un mundo culinario cosmopolita, gracias a la Unión Europea. Y a precios excepcionalmente baratos. Porque en Alemania todo es caro menos la comida. Entonces, con esto digo que si la Unión Europea resiste y Trump pierde las elecciones, 2 cosas van a pasar. Una, que es maravillosa, se refrescará la democracia. Otra, que es lo que yo querría hacer, y ya he comprado una botella de champán y la tengo guardada para el evento. Y me la voy a tomar solo al lado de mis 2 perros, que son alemanes. Y probablemente le permitiré a mi mujer que se acerque, pero esa noche me voy a tomar solamente yo esa botella, que va a ser, si Trump no es reelecto, Trump puede ir preso. Trump puede terminar su vida, porque si él no es reelecto, el presidente va a ser demócrata y no lo va a perdonar. Puede ir preso. Es decir, le digo lo siguiente, quizás yo escriba un artículo sobre esto, yo escribo en un periódico norteamericano. Yo le digo lo siguiente, si Trump no es reelecto, se juega la vida en esa reelección. Se juega la vida.
Por lo tanto, soy optimista, porque este tipo de lógicas surgen cuando aparecen como hongos después de la lluvia en otras partes, pero uno agarra una azada y los corta. La democracia es una azada también. Beneficia a unos y a otros. La democracia es como la educación. Reproduce y libera. Y por lo tanto, el fenómeno Trump puede ser quizá el fenómeno más prístino de cómo la democracia tiene que ser refrescada. Y si mi hipótesis, que no es tan equivocada desde el punto de vista político, de que Trump puede perder las elecciones, no lo hubiera dicho eso hace un año. Hace un año yo creo, me siento con uno de mis doctores, me dice, usted es un profesor de sociología, escúchame, Trump va a ser reelecto. Le digo, ¿pero cómo me dice eso? ¿Cómo? Pero si tenemos un año. No, va a ser reelecto seguro. Ahora yo voy a ir a preguntar a mi doctora, que lo voy a ver. Escúcheme, ¿se acuerda lo que me dijo de que va a ser reelecto seguro? ¿Usted está seguro ahora que va a ser reelecto? Porque ahora yo no estoy, creo que ni siquiera él está seguro. Y tenemos una palabra que es en alemán, Müller. Müller. No sabemos lo que Müller va a producir, pero ya los senadores republicanos están empezando a preocuparse, porque Müller está poquito a poco acorralando a este presidente. Ya de por sí lo acaba de confrontar con una felonía. ¿Qué? Que un presidente tenga una felonía, pero una felonía es una felonía. Y si lo vuelve, no va a poder hacerlo, pero si realmente se lo pone como co-conspirador que no ha sido indicted, eso termina en el año 2022. Si él es presidente, aunque Müller lo acuse, no lo vamos a poder juzgar. Pero si no es presidente, y no estoy hablando de impeachment, no es bueno un impeachment. Conclusión, me imagino que tienen otras preguntas que hacer, o quizá no, pero les digo esto. Lo que a mí me entusiasma de la ciudadanía global es estar hablando con gente que puede coincidir y comulgar conmigo de que la ciudadanía global es una buena idea. Y tenemos que vivir alrededor de buenas ideas. No sé si hay más preguntas. Yo me da la impresión de que el profesor Carlos Alberto hará una conferencia magnífica, pero puede estar un poco cansado y si queréis cerramos la sesión. Pero me gustaría cerrarla con algunas palabras. Yo creo que la conferencia del profesor Torres ha sido inspiradora. Sin duda, si Freire, allá donde estuviera escuchando esta conferencia, estaría muy satisfecho, estaría contento porque el propio profesor Torres en más de una ocasión nos recordaba palabras de Paulo Freire cuando ya en sus últimos años decía: yo no quiero que se me copie, quiero que se me reinvente, quiero que se reedite mi mensaje, que se actualice. Y yo creo que el profesor Torres nos ha dado alguna pista muy interesante. Sin duda, Freire, si tuviera que escribir ahora alguna obra nueva, pues introduciría elementos de ecopedagogía, que ha señalado el profesor Torres, introduciría sin duda la perspectiva feminista, entre otras. Es decir, lo que hacía Freire era continuamente revisarse a sí mismo, algo que también el profesor Torres ha heredado de su maestro Paulo Freire. Continuamente en sus obras se revisa a sí mismo, es autocrítico, es exigente consigo mismo y por eso es exigente con los demás en términos académicos. Yo creo que nos ha mostrado también de manera muy clara que los derechos humanos es un atractor, es un ideal practicable, es un horizonte a conseguir. En clase lo hemos comentado más de una ocasión, es cierto que sistemáticamente se incumplen los derechos humanos, pero hemos sido capaces de dotarnos del mejor instrumento para toda la humanidad y eso nos sitúa en la mejor versión de nosotros mismos, nos da un horizonte de esperanza en el sentido de espera activa, no espera blanda, sino de tareas a hacer. También el profesor Torres nos ha puesto alguna tarea a los estudiantes y a los académicos, a los profesores. A los profesores nos pone la tarea, nos invita, creo yo, a que recuperemos y traduzcamos algunas de sus obras que siempre resultan magníficas e inspiradoras, y así que tendremos que acometer esas tareas antes o después. Y a los estudiantes yo creo que también invita a que repensemos los derechos humanos, a que los concretemos en términos empíricos, en términos cotidianos, los hagamos posible a vosotras, a vosotros como futuras maestras y maestros en vuestro ejercicio docente. Vais a ser magníficos maestros, maestras, pero porque vais a practicar los derechos humanos y vais a transmitir y a poner en práctica
la educación para una nueva ciudadanía global. Muchas gracias, profesor Torres. Gracias a todos por